48 años impulsando la innovación, la ciencia y la tecnología. ¿Qué tal? Somos alumnos del Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez, y hoy presentaremos un trabajo de termodinámica de los temas termofísica y termoquímica, como presentaciones acerca del calor de reacción, de la reacción de formación, de los valores convencionales de entalpía de formación, calor de combustión, ley de Hess, calor de solución y dilución, y efectos de la temperatura en el calor de reacción. Comenzaremos abordando el primero de los conceptos, el calor de reacción, quizá para muchos bastante conocido. El calor de reacción hace referencia a aquella energía que se libera o se absorbe cuando las sustancias químicas se transforman durante una reacción química. Es decir, el calor de reacción describe el cambio de contenido de energía desde un estado inicial, en este caso los reactivos, hasta un estado final, es decir, los productos. Este concepto es también conocido como variación de la entalpía. La reacción puede darse de dos maneras. Puede ser tanto exotérmica, cuando la variación de entalpía es menor a cero. Es aquí cuando se da una liberación de calor y por lo tanto tiende a calentarse. La segunda es una reacción del tipo endotérmica, en donde la variación de la entalpía es mayor a cero. Aquí podemos apreciar una absorción de calor por lo que tiende a enfriarse. Es importante hacer mención que la mayoría de las reacciones llevadas a cabo en las industrias química y farmacéutica son de carácter exotérmico. El calor de una reacción suele expresarse como entalpía molar en unidades de kilojoule sobre mol o como entalpía específica en unidades de kilojoule sobre kilogramos o kilojoule sobre litros. Es entonces el calor de reacción una propiedad termodinámica esencial en el desarrollo químico que abarca tanto escalado y seguridad en los procesos que se llevan a cabo en un laboratorio. Los calores de reacción pueden clasificarse dependiendo del medio donde se realice la reacción, es decir, dependiendo dónde se lleva a cabo el cambio de energía entre los reactivos y los productos. Por lo tanto, podemos clasificar de acuerdo a los procesos a volumen constante. Aquí contabilizamos aquel cambio en la energía interna, o bien podemos clasificarlos como procesos a presión constante. Es aquí donde tomamos en cuenta el cambio en la entalpía. Los cálculos de los calores de reacción se llevan a cabo a partir del calor estándar de formación de todos los reactivos involucrados. Para que podamos entender esto de mejor manera, podemos hacer uso de la ley de Hess, la cual nos explica que si una reacción puede mostrarse como la suma de otras, su calor de reacción será entonces la suma de las energías de las reacciones combinadas. Ejemplificando entonces la reacción de Hess, podemos calcular la energía de la siguiente reacción en la que está participando un mol de carbono con medio mol de oxígeno para dar lugar a monóxido de carbono. Entonces queremos encontrar su variación de la entalpía. Tenemos como fundamento dos ecuaciones que manejan distintos números de moles, sin embargo, pueden servirnos como base para elaborar nuestro cálculo. Entonces pasaremos a realizar de manera práctica lo que el concepto anterior nos explicaba. Será entonces la suma de las energías de las reacciones combinadas. Por lo tanto, realizaremos el cálculo entre los kilojoules expresados, teniendo como resultado menos 111 kilojoules como variación de la energía de la ecuación que se encuentra en la parte superior. El segundo concepto es la reacción de formación. Para que podamos abordar este concepto, debemos de seguir teniendo en mente el concepto que se acaba de
explicar con anterioridad. Entonces, ¿qué es una reacción de formación? Denominamos reacción de formación a aquel proceso que involucra a la variación de calor que tiene lugar al llevarse a cabo la formación de un mol de un compuesto a partir de otros elementos que lo están constituyendo. Es importante hacer mención que este proceso se lleva a cabo a través de ciertos parámetros bien establecidos, como lo son la presión, la cual en este caso está actuando a través de una atmósfera. La segunda es la temperatura, que generalmente se lleva a cabo a una temperatura de 25 grados centígrados. Ok, para que logremos una mayor comprensión de este concepto, ejemplificaremos el desarrollo de una ecuación termoquímica. En este caso, la formación del NH3 amoníaco. Como sabemos, este se formará a través de nitrógeno e hidrógeno diatómicos, es decir, su suma. En la parte superior tenemos al producto al que queremos llegar, en este caso el amoníaco, seguido de la reacción general, que es el nitrógeno e hidrógenos diatómicos. Después de ello procedemos a hacer el cálculo para que podamos obtener un mol del producto del lado derecho. Entonces, ¿por qué se le llama reacción de formación del NH3 amoníaco? La energía, es decir, la entalpía que se ve reflejada como energía desprendida, está referida o bien la podemos ver en cada uno de los coeficientes estequiométricos de la reacción. Entonces, a partir de ello podemos afirmar que la entalpía de esta reacción es equivalente a la entalpía de formación del NH3 amoníaco. Ok, explicábamos el por qué podemos afirmar que la entalpía de esta reacción es equivalente a la entalpía de formación del amoníaco. Como primer punto tenemos que hemos desarrollado el procedimiento atendiendo completamente a la definición tal cual de entalpía de formación. En segundo lugar, se le ha otorgado al amoníaco el coeficiente 1 cumpliendo con todos los parámetros, es decir, la formación de un mol de producto. En tercer lugar, se ha colocado en los coeficientes las cantidades necesarias para que el producto pueda surgir a partir de sus elementos que lo van a conformar, siendo entonces la entalpía general de esta reacción menos 46,11 kJ. Además de ello, podemos reflejar que esta misma cantidad es la entalpía de formación para el amoníaco. Sin embargo, este se refleja en diferentes unidades, como lo es kilojoule sobre mol, ya que este hace referencia al mol de amoníaco. Como tercer concepto, tenemos a los valores convencionales de entalpía de formación. La entalpía de formación de un compuesto podemos definirla como la entalpía de reacción, válgase la redundancia, de la reacción en la que se forma un mol de dicho compuesto a partir de sus elementos en estados de agregación más estables. De esta manera, la entalpía de formación de un compuesto como el agua sería la asociada al siguiente proceso químico. Normalmente las entalpías de formación hacen referencia a aquellas condiciones estándares en las cuales se lleva a cabo el proceso. Existen valores establecidos con anterioridad, siendo estos parte de los compuestos que comúnmente conocemos. Entonces, como ejemplificación, tenemos el caso del agua, el cual su valor es de menos 285,8 kJ sobre mol. Este valor, entonces, ¿qué nos está reflejando? Nos refleja que en la reacción de formación del agua a partir de sus elementos, es importante recalcar que en condiciones estándares, tanto de temperatura y de presión, se han de desprender 285,8 kilojoules por cada mol de agua formado. Entonces, a partir de la propia definición de la entalpía de formación de un compuesto, podemos deducir que el valor de la entalpía de formación de un elemento es igual a cero. Entonces, retomando el aspecto de la formación del agua, para la formación de un compuesto como este, tenemos la ecuación número 1,
Por lo tanto, la entalpía de este proceso, es decir, la entalpía de formación del agua, será igual a cero. El cuarto concepto es el calor de combustión. ¿Qué es el calor de combustión? El calor de combustión hace referencia a aquella cantidad de calor que se libera cuando se quema en forma completa un mol-gramo de una sustancia específica en condiciones de tanto de temperatura y de presión constantes, generalmente a una atmósfera de presión y a 25 grados de temperatura. ¿A quiénes involucra este calor de combustión? Involucra a aquellos compuestos orgánicos o bien hidrocarburos que contienen hidrógeno, carbono y oxígeno. Estos llevan a cabo el proceso de quemarse en una atmósfera de oxígeno, siendo sus productos dióxido de carbono y agua. ¿Cómo determinamos el calor de combustión? Bueno, podemos determinarlo de manera industrial con una bomba calorimétrica, que es en sí el calorímetro a volumen constante. Podemos observar el pequeño esquema del costado superior derecho que nos hace referencia a esta bomba calorimétrica. En la parte inferior tenemos tablas de entalpías de combustión para compuestos que consideramos importantes, ya que forman parte de nuestro estudio día a día. Ok, para poder llevar a cabo un ejercicio práctico de las reacciones de combustión, explicaremos un poco la reacción de combustión del octano. En la parte superior tenemos el producto que va a reaccionar, el octano. El octano entonces reaccionará con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Reacción que sigue. Desarrollamos entonces el proceso para un mol de octano de manera que ajustemos perfectamente a la definición de combustión que hemos dado con anterioridad. Por lo tanto, la reacción de combustión del octano será trabajando con 25 medios de mol de oxígeno para dar lugar a 8 moles de dióxido de carbono y 9 moles de agua, llegando al equilibrio en esta reacción. Ahora hablaremos acerca de la ley de Hess. Fue propuesta por Germán y Henry Hess en 1840 y se basa en la primera ley de la termodinámica o ley de la conservación de energía, aplicada a reacciones químicas. La ley de Hess es una ley de la termodinámica que define la entalpía de una reacción química como la suma total de las entalpías en las reacciones intermedias, sin importar el número de estas. Es decir, los cambios de entalpía para la ley de Hess son aditivos. Como vemos en la siguiente ecuación, delta H de R, es decir, los cambios en la entalpía de R, son iguales a la sumatoria de los cambios en la entalpía del número de la reacción intermedia a la que se refiera. Puede ser 1, 2, 3, hasta n número. Para entender bien la ley de Hess tenemos que entender primero qué es la entalpía. La entalpía es el cambio o la cantidad de energía que un sistema a presión constante intercambia con su entorno. Decíamos antes que es una aplicación de la primera ley de la termodinámica o la ley de la conservación de la energía a reacciones químicas. Esto es porque, imaginemos una hoja de papel que se quema. Esta hoja de papel tendrá una reacción de combustión que implique reactivos y productos correspondientes, y al mismo tiempo tendrá un calor expedido que represente la entalpía. Si tenemos en cambio dos hojas de papel que se queman, tendremos dos grupos de reactivos y dos grupos de productos. Y al mismo tiempo tendremos dos entalpías o cambios de entalpía diferentes, ¿o no? Serán iguales. Los cambios de entalpía en ambos lugares serán iguales, así como lo son sus productos y sus reactivos. Lo mismo sucede si tenemos tres. Si tenemos tres papeles quemándose, diríamos que tenemos tres veces la misma entalpía y tres veces el mismo grupo de productos y reactivos. Tomemos un ejemplo ahora más concreto. Tenemos estas reacciones intermediarias arriba en la parte superior izquierda y en medio tenemos una reacción final. En la parte derecha tenemos las entalpías o los cambios de entalpía correspondientes a estas reacciones intermediarias. Y no conocemos o desconocemos la reacción de la reacción final, su entalpía. ¿Cómo conocer la entalpía o el cambio de entalpía de la reacción final? El primer paso para resolver este problema es ubicar cada uno de los reactivos y de los productos de la reacción final en las reacciones intermediarias. Podemos observar, por ejemplo, que el primer reactivo, el azufre, con coeficiente 2, no se encuentra como tal en las reacciones intermediarias, pero tenemos un aproximado, que es el azufre sólido
en la segunda reacción intermediaria. Ahora tenemos un carbono en el segundo reactivo de la reacción final. Este carbono de la reacción final lo encontramos en la primera reacción intermediaria y, como producto, el disulfuro de carbono de la reacción final, podemos buscarlo y encontrarlo en la tercera reacción intermediaria, pero como un reactivo en vez de como un producto. Ahora, el siguiente paso será reorganizar las reacciones intermediarias. En el primer caso, lo que hacemos es darnos cuenta de que el reactivo que tenemos en la tercera reacción intermediaria, de, el disulfuro de azufre, lo cambiamos a pasarlo a un producto. Esto es, invertimos la ecuación para que coincida con la ecuación final, con la ecuación de la reacción final. En el segundo caso, dado que tenemos una diferencia en los coeficientes, lo que hacemos será multiplicar por este coeficiente de la reacción final toda la ecuación de la reacción intermediaria. Como tenemos un coeficiente 2 en la reacción final y un coeficiente 1 en la reacción intermediaria, para el azufre sólido, lo que hacemos será multiplicar toda esa reacción por 2 y ese es el resultado. Y hacemos coincidir el 2 azufre en el reactivo de la reacción final con el 2 azufre en el reactivo de la reacción intermediaria. Y para el carbono no hacemos ninguna modificación, ya que ambos carbonos, el de la reacción intermediaria y el de la reacción final, se encuentran en los reactivos y además poseen el mismo coeficiente. Ahora hacemos algo parecido con sus entalpías. Las entalpías, como vimos en el ejemplo del papel quemándose, también se modifican al modificarse las ecuaciones. Como vimos en el primer caso, lo que hicimos fue una inversión de la ecuación. Como invertimos la ecuación intermediaria, lo que vamos a hacer con la entalpía será lo mismo. Vamos a invertirla y ahora en vez de que el cambio de entalpía sea de menos 1072 kilojoules, será ahora de 1072 kilojoules positivo. Para el segundo caso, como multiplicamos por el coeficiente 2 toda la ecuación, lo que haremos con el cambio de entalpía será multiplicarla por 2, lo que nos deja un cambio de entalpía igual a 2 por menos 296.1 kilojoules. Para el caso del carbono, para el caso de la tercera nueva reacción intermediaria, no hacemos ningún cambio dado que es la misma reacción que la que tenemos arriba. Así que el resultado es el cambio de entalpía igual a menos 393.5 kilojoules. Lo que haremos luego será darnos cuenta de si hay o no reactivos en los productos de las reacciones intermediarias nuevas. Es decir, si podemos cancelar componentes o compuestos que se encuentran tanto en los reactivos como en los productos. Vamos a empezar. Tenemos un ejemplo con el dióxido de carbono que encontramos tanto como reactivo en la primera ecuación intermediaria que tenemos abajo, como producto en la tercera ecuación intermediaria de abajo. Lo mismo pasa con el dióxido de azufre, que tenemos ahí como reactivo y tenemos aquí como producto. Y lo mismo pasa con estos dos oxígenos diatómicos, que sumados dan 3 oxígenos diatómicos, que son los mismos que tenemos aquí como producto de la primera reacción intermediaria. Nos quedan, por lo tanto, los 3 componentes o los 3 compuestos de la reacción final, que son los que estábamos buscando. Y ahora, ¿cómo resolvemos el problema de la entalpía? El problema del cambio de entalpía se resuelve como dicta la ecuación que vimos hace un momento. Lo que vamos a hacer será la sumatoria del cambio de entalpías de cada una de estas reacciones intermediarias de la siguiente manera. Serán 1072 más 2 veces menos 296.1 más menos 393.5 kilojoules, lo que nos dará un resultado de 86.3 kilojoules, que será el resultado buscado, será el cambio de la entalpía de la reacción final. Ahora hablaremos de calores de solución y disolución. El calor de disolución o de solución es el cambio de entalpía en una disolución a presión constante. Se expresa en kilojoules sobre mol y puede decirse que es la suma de la energía absorbida y la energía generada, es decir, energía endotérmica más energía exotérmica. Ahora veremos cómo se lleva a cabo un proceso de disolución. En primer lugar, sucede la ruptura de los enlaces intermoleculares del soluto. Este proceso es una reacción endotérmica, es decir, necesita energía para llevarse a cabo. En segundo lugar, se suceden las rupturas de los enlaces intermoleculares del solvente. Esta reacción también será endotérmica. Como tercer paso, se hace la formación de los enlaces soluto-solvente. Esta reacción será exotérmica. Como ejemplo de la primera ruptura, tendremos el de la energía reticular de las sales. Se necesita cierta energía reticular para separar los iones de una sal. Como segundo ejemplo para la ruptura de las
fuerzas del solvente, daremos el de la ruptura de los puentes de hidrógeno en el agua. Y para finalizar, como tercer paso en la formación de los enlaces soluto-solvente, daremos el clásico ejemplo de la solvatación. La solvatación es cuando los iones del soluto se dispersan y son rodeados por las moléculas de solvente. Esto es propiamente la disolución. A continuación, vemos los cambios de entalpía en kilojoules sobre mol en agua de varios compuestos. Las diferencias entre los cambios de entalpía de varios compuestos en agua se deben a las diferencias en las necesidades energéticas de cada uno de los pasos vistos anteriormente al momento de diluir los compuestos. Por ejemplo, al disolver el nitrato de amonio en agua, descenderá la temperatura del agua porque la solvatación no compensa el gasto de energía al romper la estructura cristalina. Es decir, la solvatación del tercer paso, que es una reacción exotérmica, no compensa el gasto de energía generado por la ruptura en un primer momento de los enlaces intermoleculares del soluto, en este caso del nitrato de amonio. Por otro lado, al agregar hidróxido de potasio al agua, aumentará la temperatura de este sistema, porque la solvatación sí logrará compensar estas rupturas, tanto del solvente como del soluto. En resumen, podemos decir que el valor del cambio de entalpía global es la suma de los cambios de entalpía individuales. Hablaremos ahora acerca de los efectos de la temperatura en el calor de reacción. Usualmente, en una reacción, se toma como temperatura estándar 298 Kelvin o 25 grados centígrados. Pero, ¿qué sucede cuando las temperaturas necesitan variar para ciertas reacciones? Es decir, cuando no podemos tomar una temperatura estándar para una reacción. Gustav Robert Kirchhoff, un físico alemán que vivió de 1824 a 1887, entre varios de sus aportes a la ciencia, incluye la ecuación de Kirchhoff, la cual permite calcular incrementos de entalpía a diferentes temperaturas. Podemos deducir esta ecuación de la siguiente manera. Si recordamos el calor de reacción o entalpía de reacción, nos damos cuenta de que esta es el cambio de entalpía, o más bien es la sumatoria del cambio de entalpía de los productos menos la sumatoria del cambio de entalpía por los reactivos, multiplicando a cada uno por sus coeficientes. Cuando uno quiere saber la influencia de una variación sobre otra, debemos calcular la derivada de esta variación con respecto a la variación que se está estudiando o a la variación que se quiere obtener. Es decir, para saber la influencia de la temperatura sobre el calor de reacción, se debe derivar la expresión de calor de reacción con respecto a la temperatura variable. De esta manera, lo que estamos haciendo aquí es derivar el cambio de entalpía de una reacción con respecto a la diferencial de la temperatura. Y lo mismo hacemos con su expresión algebraica. Debemos recordar también que la derivada del cambio de entalpía respecto a la temperatura es igual a la capacidad calorífica o a la CP. Entonces, la derivada del cambio de entalpía respecto a la temperatura sería igual a la sumatoria de la capacidad calorífica de los productos menos la sumatoria de la capacidad calorífica de los reactivos. Y esto se puede expresar como delta CP o el cambio en la capacidad calorífica. Haciendo las integrales de esta ecuación obtenemos la siguiente, que es en sí misma la ecuación de Kirchhoff. Podemos notar que lo que hace Kirchhoff en este modelo es la integral desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2 de el cambio en las capacidades caloríficas, o en palabras menos, el cambio de las capacidades caloríficas por el cambio en la temperatura. Esta ecuación se basa en que la diferencia entre las entalpías de una reacción a dos temperaturas distintas es igual a la diferencia entre las entalpías del calentamiento de productos y reactivos desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. Todo esto suponiendo que el Cp es independiente a la T, es decir, que la capacidad calorífica es independiente a la temperatura. De otro modo, se utilizarían otros procedimientos. Muchas gracias por su atención. ...48 años impulsando la innovación, la ciencia y la tecnología.